Muy buenas noches, profesora María Angélica Yarson y compañeros maestrantes. Mi nombre es Ana Mercedes Martínez Campo. Laboro en la institución educativa Santa Teresita de Rosas, Cauca. Voy a exponer la temática correspondiente a la actividad Evolución de la política en el marco del desarrollo de la educación inclusiva. En nuestro curso, Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva. Mm, Una historia bastante interesante porque cada evento, en este caso cada década, am, ha dejado huella, digámoslo así, pero sobre todo es el avance hacia lo que queremos o hacia lo que necesitamos, la inclusión en la educación. Partimos del año 1960, como la UNESCO creó la Convención contra la Discriminación en la Educación. Aquí se genera lo que es la integración, la educación especial. La inclusión se limita exclusivamente a personas con discapacidad, separadas del sistema regular. Política, igualdad de acceso a la educación. Esa es la política. Y la legislación derivada son los compromisos internacionales contra la segregación educativa. Aquí recordemos nosotros como por ejemplo, se tenían las instituciones o los institutos especiales para niños o para estudiantes con discapacidad. Había una, pues una segregación pero muy notoria. Continuamos con la década del 1970, el informe Warnock, exactamente en Reino Unido, 1978. Aquí, ¿qué se pretende? Se busca que la persona con discapacidad se adapte al sistema. Miremos esa partecita, por favor, que la persona con discapacidad se adapte al sistema. Es una situación que si hoy lo vemos en nuestro tiempo, digamos, nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que sea la persona que tenga que adaptarse a las condiciones o a los otros? ¿De qué inclusión se podría hablar? La política son las necesidades educativas especiales. La legislación que lo rige, base para reformas educativas inclusivas en Europa. Pero más sin embargo se generan avances en derechos humanos y movimientos sociales. Cada, cada etapa ha tenido su impacto, no lo podemos desconocer. Eh, Continuamos o avanzamos hacia la década de los 80, 1980. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, con su programa de acción mundial para las personas con discapacidad. Exactamente se generó en el año 1982. Aquí se da lo que es la integración escolar. Algunos estudiantes con discapacidad ingresan a escuelas regulares, pero con apoyos mínimos. Cuando decimos a algunos estudiantes, algunos ya no nos deja o no nos permite lo que es la inclusión. Son algunos, no son todos. Y además los apoyos son mínimos. La política es la integración social, es la política que lo rige y la legislación, los lineamientos para políticas públicas inclusivas. También encontramos lo que es la Declaración de los Derechos del Niño. Es fundamental, la ONU siempre ha cumplido un papel fundamental en o en la historia de este desarrollo de la educación inclusiva. Abandonando esta época de 1980, avanzamos
Y esa década la tenemos en los años 1990, la Declaración de Salamanca, 1994. La educación inclusiva aquí se reconoce que el problema está en el sistema, no en el estudiante. Hay un avance efectivamente. Por eso yo lo digo, cada época tiene su impacto, genera impacto. Y la política es la educación para todos, legislación que lo rige las reformas educativas inclusivas a nivel mundial, la nueva Constitución colombiana. Aquí podemos hablar del Estado Social de Derecho. Estamos en la época de 1994. Continuamos en el año 2000. En el año 2000 encontramos el Foro Mundial de Educación, Dakar 2000, dice, la política es la educación para todos. La legislación, compromisos estatales de cobertura e inclusión. Inclusión educativa, se amplía a diversidad cultural, social y económica. En Colombia encontramos lo que es el Decreto 2082 de 1996, implementado en el 2000. Integración escolar, está el COMPES 80-2004, la política de discapacidad. Y también está como segunda ancla histórica la globalización y expansión de las técnicas de información y comunicación en educación. Un avance grande, un avance gigante. Digamos que esos son pasos que ya amplía, digamos, esa cobertura de la inclusión. Ya se generan unas dimensiones más amplias. Es muy notoria. Estamos en el 2000. Continuamos luego con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también proclamados por la Organización de las Naciones Unidas. Aquí está la inclusión más enfoque de derechos. Se incluye género, se incluye etnia, ruralidad, migración, conflicto, conflicto armado. La política son los derechos humanos, la legislación, obligatoriedad de sistemas educativos inclusivos. En Colombia está la Ley 1346 de 2009 que ratifica la Convención de la ONU, la Convención ONU. Decreto 1421 de 2017, educación inclusiva para personas con discapacidad. Y encontramos la segunda ancla histórica, que es el posacuerdo y enfoque diferencial en Colombia. Ese decreto 1421 fundamental en lo referente a inclusión. Tenemos un avance y ya estamos en el 2020. En el 2020 tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me encantaron también. Esos objetivos son los que yo diría nos acerca más, muchísimo más a lo que se pretende, a la inclusión, a la equidad, ¿sí? Dice que esto está en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, o digamos, tiene ese plazo, inclusión más equidad, más interseccionalidad.
se entiende la inclusión como un derecho universal, ¿sí? Miren el avance tan grande, por eso el impacto es significativo. Hay ese hilo conductor que no se ha perdido y la política es educación inclusiva, es equitativa y de calidad. La legislación que lo rige ajustes normativos en los países miembros. En Colombia, el decreto 804 de 1995, vigente y reforzado. Es a lo que es la educación étnica, política de educación inclusiva desde el MEN, actualizada. Segunda ancla histórica, la pandemia COVID-19 y brecha digital educativa. Mm, La, la pandemia que nos dejó unas secuelas grandísimas, pero también aprendimos muchísimo, sobre todo en esa parte digital y yo pienso que de muchas maneras nos empujó a todos, no solamente a los docentes, yo pienso que a todas las instituciones, se habla de educación, se habla de salud, bueno, de todo lo que afecta a nuestra sociedad, a cambiar estilos de trabajo, a cambiar o a implementar estrategias. ¿Y por qué digo que también avanzamos y pusimos un granito de arena en ello? Porque incluimos, porque ahí estaban. Muchísimas gracias. Eh, Espero que haya sido del agrado de todos. Muchas bendiciones.